Pues muchísimas gracias, Gabriel, y muchas gracias también a los anfitriones y a los organizadores de este interesante debate. El tema es la cuestión de Dios para el hombre de hoy. Yo quería comenzar señalando pues un cierto sofisma que se puede colar, podríamos decirlo así, en la forma en la que se suele abordar esta cuestión. El autor del sofisma es bien conocido y se llama Iván Karamazov, con esa famosísima frase, de verdad, de si Dios no existe, todo está permitido. Así pues, si fuera así, como dice Iván Karamazov, pues de una población atea, sería esperable que sufriera algo así como una especie de colapso moral y una especie de incapacidad para distinguir el bien del mal. Bien, los ateos sabemos muy bien que no es así. La expresión colapso moral, bueno, yo creo que se suele referir a la filósofa Hannah Arendt, y el colapso moral al que ella se refería era el de la población alemana, esa población alemana contemporánea de Auschwitz, que de alguna forma sabía y no sabía, o sabía pero no quería saber, que se estaban exterminando a millones de personas. Bueno, no se trataba precisamente de una población atea y comunista. Bueno, de hecho, más bien, muchos ateos y muchos comunistas acabaron en Auschwitz. Se trataba de una población mayoritariamente religiosa, estadísticamente por mayoría religiosa, entre la que incluso habría que contar, pues a una gran porción del Vaticano como mínimo, ¿no? La situación actual yo creo que es muy semejante en realidad. Bueno, es incluso en un cierto sentido bastante peor. Bastante peor porque el colapso moral en un cierto sentido está hoy globalizado y está apuntalado por grandes oligopolios mediáticos, por todo un ejército de periodistas, un ejército de intelectuales, un ejército de tertulianos, en países que además se autodefinen a sí mismos como democráticos y como estados de derecho. Bueno, yo diría que afortunadamente hay centenares de miles de personas comprometidas en el movimiento antiglobalización, exigiendo que otro mundo sea posible. Y la verdad es que, por lo que yo sé, la mayor parte de ellos son ateos. No todos son ateos, ni mucho menos. Es más, en el movimiento antiglobalización hay también pues mucho, yo diría, la presencia, una de las columnas vertebrales del movimiento antiglobalización ha sido precisamente la teología de la liberación. Esa misma teología de la liberación que en un determinado momento, hace ya bastante tiempo, ¿verdad?, el Papa actual, Benedicto, el cardenal Ratzinger, por aquel entonces, pues condenó o aconsejó que se condenara, aconsejó que se apartara de la Iglesia a los miembros de la teología de la liberación, de alguna forma dejándolos abandonados en una situación de dictaduras militares en las que muchos de estos teólogos de la liberación no tardarían en ser asesinados brutalmente por escuadrones de la muerte, y los que no fueron asesinados, en cualquier caso, fueron retirados de sus servicios. No sé exactamente cómo se dice, aquí hay mucho teólogo que lo podrá decir con mejores palabras, no sé si apartados, excomulgados, retirados de sus funciones o de su posibilidad de impartir misa. Yo no lo sé exactamente cómo se dice, seguramente aquí me podrán iluminar al respecto. Bueno, había algo en común entre tanto ateo y tanto sacerdote de la liberación. Los dos estaban de acuerdo en una cosa y yo creo que siguen estando de acuerdo en eso. Podríamos decir una frase que es ciertamente un poco complicada. Bueno, la frase es muy sencilla, pero resulta un poco complicada de pensar. Es algo así como esto, ¿no? El mundo es tan intolerable, como digo, incluso para los ateos, que su injusticia clama al cielo. Digo, es una frase un poco complicada, que las cosas clamen al cielo para los ateos.
Pero bueno, de alguna forma no es más que una manera de dar la razón a un filósofo muy famoso que se llamó Kant, ¿verdad? Como hay injusticias que claman al cielo, quizás incluso tenemos el derecho de creer en Dios. Ahora bien, lo que no es cierto es que necesitemos creer en Dios para saber que hay injusticias que claman al cielo. Más bien todo lo contrario. Desde este punto de vista, la creencia en Dios incluso se vuelve más bien sospechosa. Porque en realidad, ¿qué viene Dios a aportar a todo esto? No necesitamos para nada a Dios para saber que este mundo es intolerable y lo que tiene de intolerable. Es más, tendemos a pensar que Dios suele ser una coartada. Tendemos a pensar, los que no somos especialmente religiosos, ¿verdad? No. Que Dios suele ser una coartada para que a ciertos privilegiados les esté permitido proteger sus privilegios por procedimientos más o menos criminales. Porque ¿qué vendría si no aportar una cosa que no es necesaria? Algo, alguien o nada. Bueno, no lo sé, Dios, ¿no? Dios más que nada es una herramienta de la que la gente se sirve, diría yo, como coartada para escapar a la voz de su conciencia. Tranquiliza mucho pensar que Dios te autoriza e incluso te exige conformarte a vivir en un mundo como este. Por ejemplo, bueno, invadimos Irak, Occidente invadió Irak porque tenía armas de destrucción masiva. Luego se supo que no había armas de destrucción masiva en Irak. Bueno, hasta aquí todo pasa. Hasta aquí todo tiene un pase, podríamos decir. Pero es que luego se supo que siempre se había sabido que no existían tales armas. Es decir, que Aznar, Blair y Bush habían mentido. Sin embargo, muchos millones de personas no le han retirado su confianza ni a Aznar, ni a Bush, ni a Blair. Eso es chocante, porque bueno, de alguna forma en la guerra de Irak han muerto, bueno, los cálculos yo creo que más fidedignos calculan entre 1,5 millones y 2 millones de personas civiles muertas desde que se provocó el conflicto. Pero bueno, el colapso moral venía de mucho más atrás. Voy a recordar un acontecimiento periodístico importante. Regis Debray, junto con Michael Montalbán y otros 50 intelectuales más o menos, firmaron un artículo en El País en el año 1996 en el que alertaban de que la FAO calculaba en ese momento que a causa del bloqueo a Irak, habían muerto ya 560.000 niños, entre otras cosas, sobre todo de diarrea, porque entre otras cosas Irak no podía importar cloro. Bueno, estaban largas explicaciones en este artículo, ¿verdad? En realidad no llamaba la atención sobre eso. Llamaba la atención sobre el hecho de que esa noticia había sido publicada en Le Monde y también en El País, y sin embargo esa noticia no había llamado para nada la atención. Es decir, llamaba la atención sobre que no había llamado la atención. Incluso proponía, me acuerdo, el artículo de Regis Debray era muy bueno, decía: yo propongo a la población que haga un esfuerzo de imaginación e imagine que esos 560.000 niños, en lugar de ser niños, eran perros, porque seguramente entonces habría un movimiento de las asociaciones en defensa de los animales brutal, que sería primera página de todos los periódicos, porque todo el mundo estaría rasgándose las vestiduras. Efectivamente, yo creo que semejante adormecimiento del juicio moral solo puede deberse al uso de una droga, al uso de algo llamado Dios. Por cierto que mientras tanto el Papa Wojtyla, en esa época, ¿verdad?, andaba por ahí muy preocupado por el uso de los preservativos en los adolescentes. Y yo creo que semejante desquiciamiento del juicio moral solo puede deberse al uso de algún tipo de droga llamada Dios. De todas formas, voy a terminar ya enseguida porque me queda 1 minuto y medio. Yo creo que la situación es más grave aún, porque hoy día no solo Dios es una coartada moral. Vivimos en un mundo tan raro en el que el colapso moral es tan brutal y profundo que se podría decir que incluso la moral misma se ha convertido en una coartada moral. Esto es más difícil de entender, yo creo, pero es muy importante, ya lo discutiremos. Pero vamos, en 4 palabras, yo creo que vivimos en un mundo estructuralmente y técnicamente tan complicado
que es imposible saber lo que estás haciendo cuando haces lo que haces. Llamas por el móvil a mamá, pero para llamar por el móvil hay que usar un mineral, el coltán, que según la ONU ha provocado en el Congo una guerra en la que han muerto ya, según la ONU, son datos que leí en El País, alrededor de 8 millones de personas se calcula. 8 millones de personas. ¿Qué tiene que ver llamar por el móvil a mamá con 8 millones de muertos en el Congo? Es que el mundo es muy complicado. Por supuesto, la cosa no se remedia no llamando a mamá. A mamá siempre hay que llamarla. Se trata de un problema estructural, no de un problema individual. Pero eso nos obliga a plantearnos algo así como el tema del pecado estructural. El tema de la responsabilidad moral ante las estructuras, que es exactamente el tema que se planteó la teología de la liberación. Ahora bien, el asunto efectivamente es muy grave. En un mundo en el que las estructuras, podríamos decir que pecan de forma masiva y de forma genocida, con muchísima más eficacia que las personas, pues andar por ahí preocupado de tu moral individual, pues puede convertirse en la coartada más repugnante para seguir aceptando esas estructuras. Y en ocasiones, en no pocas ocasiones, para seguir aprovechándote de ellas, cuando esas te benefician. Es algo así como esto. Como yo no pongo los cuernos a mi mujer, como soy un buen padre, como pago mis impuestos, como voy a misa, como doy limosna a los pobres, pues tengo mi conciencia tranquila. Y mientras tanto, ¿por qué no? Mis acciones en bolsa siguen subiendo, mis periodistas siguen mintiendo, mi ejército sigue matando, mis políticos haciendo reformas laborales y, sobre todo, haciendo leyes de extranjería para preservar muy bien preservadito ese pequeño mi mundo más acá de mis narices, ese mundo más acá de mis narices en el cual procuro ser muy bueno todos los días. Es decir, algo así como esto. Mientras yo pueda ser moral más acá de mis narices, Dios está contento, aunque el mundo clame al cielo. Bueno, pues algunos pensamos que para eso pues mejor que Dios no exista. Y yo voy a terminar aquí, voy a dejarle la palabra entonces. Pues, el profesor Sabater tiene la palabra.